Agradezco a las instituciones patrocinantes de este foro titulado Bolivia Golpe 2003, Dictadura 2023, Recuperar la Democracia, que lo que hace fundamentalmente es decirle a las Américas y al mundo, primero, que Bolivia existe, porque parece que se tratara de un país invisible donde todo es posible, incluido el hecho de haber montado una dictadura que nadie quiere reconocer. Por eso han sido importantes las intervenciones provenientes de diferentes actores de la vida política, económica y social de Bolivia y de las Américas. Hemos escuchado aquí políticos que en la democracia boliviana pueden ser vistos como de derecha, como de izquierda, como progresistas. Hemos escuchado expertos internacionales y hemos escuchado académicos muy importantes. Y todos han coincidido, porque es la lectura y el reconocimiento de la realidad objetiva, porque eso es lo que muestra la situación actual de Bolivia y la historia de los últimos 20 años, que el 17 de octubre del año 2003 se perpetró en Bolivia un golpe de Estado bajo el mecanismo de renuncia forzada, y que ese golpe de Estado no fue solamente un golpe de Estado al presidente Sánchez de Lozada o a la amplia coalición de gobierno democrático que él dirigía, donde estaba el movimiento nacionalista revolucionario, el movimiento de la izquierda revolucionaria, el partido de la Nueva Fuerza Republicana, la Unión Cívica Solidaridad, todo el espectro polifacético de partidos de diferentes tendencias ideológicas que se habían juntado para tratar de dar gobernabilidad y salvar al país. Ese día no solamente se derrocó un gobierno que estaba procurando la unidad nacional, ese fue el golpe contra el pueblo boliviano que hoy día paga las consecuencias. Hoy día recordamos los 20 años del día en que el pueblo boliviano fue objeto del derrocamiento de su democracia, del principio del entierro de su libertad, de la liquidación de su economía y de la perpetración del crimen más grande que se puede cometer contra un pueblo, de la destrucción de la nación boliviana a tratar de quebrarle el proceso de la unidad nacional que se instaló con la Revolución Nacional de 1952, enemiga del castrismo, que siempre buscó la destrucción de ese proceso de unidad nacional. La disputa entre la Bolivia de la nación boliviana y el castrismo de la falsa revolución cubana es histórica, porque la revolución boliviana planteó la creación de la nación boliviana en la unidad, en la diversidad, con libertad, con derecho de propiedad a través de la reforma agraria, con educación y formación a través de la reforma educativa, con ciudadanía a través del voto universal. Y años después, a partir del golpe del 2003, empezaron con un proceso de intervención transnacional a quebrar la nación boliviana, que hoy día está gravemente amenazada y casi en proceso de desaparición por el acomodo de políticos que no son políticos, son traidores a la patria y que reciben el nombre de opositores funcionales, por el acomodo de empresarios que no son empresarios, son mercenarios del dinero que se han acomodado para servir al narcogobierno de la dictadura que hoy día detenta el poder en Bolivia. La idea principal es que el golpe fue contra el pueblo boliviano, porque se puede medir el destinatario de un daño de esta naturaleza histórica viendo quiénes son los perjudicados. Y el perjudicado es hoy día el pueblo boliviano, que a diferencia de lo que pasaba el año 2003, con el gran proceso democrático de recuperación que hizo el presidente Siles Suazo en 1982, con la nueva política económica de 1985 con Víctor Paz Estenssoro, con
el avance que se hizo en democracia con el gobierno de Paz Zamora en 1989 y con la nueva etapa de la Revolución Nacional liderada por Sánchez de Lozada el año 93 al 97, con capitalización social, reforma constitucional, reforma educativa, bono sol, capitalización para producir inversión externa, con el gobierno del presidente Banzer en democracia, que profundizó y llevó al éxito la lucha contra el narcotráfico. Bolivia era un país, como se ha descrito aquí por el profesor Saravia, en desarrollo, con confianza, con institucionalidad, que si ese proceso democrático hubiera tenido la suerte del boom económico que después vino y que en base a toda la estructura de desarrollo económico y político y social que había logrado la democracia boliviana, tener los precios que se tuvieron a partir del año 2004, 2005 y en adelante, Bolivia hoy día estaría en el primer mundo y no sería la dictadura narcoestado que es. O sea que la segunda idea, además de que el golpe de Estado fue contra el pueblo boliviano, que es la víctima, es que han destrozado la estructura económica, política y social de Bolivia. Porque hoy día Bolivia no es una república, es un Estado. En el modelo castrochavista que han impuesto en Venezuela, que han tratado de imponer a Chile y han fracasado, pero es un Estado porque república quiere decir respeto a la voluntad popular. La república está basada en que el concepto de la soberanía radica en el pueblo. El Estado es un mecanismo de administración para usar el nombre del pueblo en concentración de un poder que no rinde cuentas a nadie en el grupo dominante que se llama dictadura. Bolivia no tiene gas, Bolivia no tiene mar, Bolivia no tiene reservas económicas, Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene independencia porque es un satélite de Cuba y Venezuela, está probado. Bolivia le acaba de entregar a China y a Rusia el litio, pero para hacer esa entrega no tuvieron que ir ni los chinos ni los rusos a negociar en Bolivia. No hubo ningún referendo, no hubo ninguna expresión popular. Evo Morales y Arce Catacora, que dice que están peleados, el dictador en jefe y el dictador en ejercicio, fueron convocados a Cuba. Estuvieron en La Habana y con el pretexto de encontrar acuerdos a sus discrepancias, regresaron y de inmediato se produjeron los contratos de entrega del litio a China y a Rusia, pero además se produjo un hecho más grave. Mandaron a su ministro de Defensa a Irán y entregaron la soberanía boliviana para convertirla en una plataforma del terrorismo internacional y en un avance en lo que es el equipamiento militar iraní que amenaza a toda la región. Bolivia es un país ocupado. Bolivia perdió su soberanía, perdió su independencia, no tiene nada y hoy día le están robando los fondos de pensiones a la gente. Los fondos de pensiones que en la década del 90, en base a la reforma del sistema de seguridad social que lideró Gonzalo Sánchez de Lozada y nuestro equipo de gobierno, hizo del sistema jubilatorio un sistema con control privado, con administradoras de fondos de pensiones donde cada ciudadano es el dueño de sus fondos de jubilación. Lo han liquidado, la dictadura ha expulsado a las administradoras de fondos de pensiones, ha creado una entidad fiscal estatal que se llama gestora y de los 24.000 millones de dólares de reservas, propiedad de los bolivianos ahí para pagar su jubilación, ya se han robado 8.000 millones y se están robando el saldo. Entonces, además de haber dejado a Bolivia sin república, sin gas, sin mar, sin reservas, sin dólares, sin independencia, van a dejar a los jubilados de hoy día y a los que vienen después en la absoluta miseria y la pobreza, porque el camino de Bolivia hoy día es el camino de Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela que están disputando el primer lugar entre los países más miserables del mundo. En 25 años, Cuba, que fue asistida el año 1999 por el entonces electo presidente Hugo Chávez y que se salvó por la inyección del petróleo y el dinero venezolano, en vez de que Venezuela convierta a Cuba en un Estado próspero, Cuba convirtió a Venezuela en un Estado tan o más miserable que ellos. Ese es el camino de Bolivia. O sea que el segundo tema se llama de que, además
de que el pueblo boliviano ha perdido el tema de ser agredido en cuanto a su nación, a la unidad en la diversidad, está liquidado económicamente porque va camino a la miseria. Y otro tema que hay que destacar aquí, que se ha mencionado, pero sobre el que yo quiero hacer hincapié, se llama traición. Se llama traición para entregar el país al narcotráfico. Una de las políticas de Estado de la democracia boliviana, desde 1982 hasta el año 2003, fue la lucha contra el narcotráfico. El año 1985, el doctor Paz Estensoro pone en vigencia la ley 1008, que es la ley de lucha contra el narcotráfico, donde se establece con claridad que Bolivia iba a tener una cantidad de producción de coca legal para el consumo tradicional, medicinal, etcétera, pero que además coca era una coca base para producir cocaína. Y ahí se produce la organización de los sindicatos, hoy día federaciones cocaleras, en el trópico de Cochabamba, bajo el liderazgo de Evo Morales, que siempre estuvieron proscritas de la ley, que siempre fueron objeto de erradicación convencional o forzosa para reducir la materia prima del narcotráfico, al punto en que, habiendo empezado la lucha contra el narcotráfico, con cerca de 50.000 hectáreas de coca ilegal, el año 2003, cuando se derroca al gobierno del presidente Sánchez Lozada, solo habían 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día hay más de 100.000. Y en ese sentido, lo que han hecho con Bolivia es convertirla en un narcoestado, pero no lo han hecho los cocaleros solos. Han convertido las federaciones de productores de coca y de cocaína en partido político, se llama el Movimiento al Socialismo, que no lo han fundado, es una sigla que viene de la derecha, un desmembramiento de la falange socialista boliviana que se han comprado porque no tenían en ese momento la capacidad de reunir las suficientes firmas para tener una personería jurídica. Han comprado la sigla de un partido de derecha, lo han vuelto de izquierda, por eso es azul. ¿Cuándo han visto ustedes que la izquierda se pinte de azul? En Bolivia se pinta de azul porque se han comprado el partido. Y comprado el partido, han disfrazado de política el narcotráfico, porque los productores de coca son productores de cocaína y el líder eterno, el líder vitalicio de ese grupo se llama Evo Morales y es el dictador en jefe de Bolivia, el preferido, como se ha dicho aquí, protegido y preparado por la dictadura de Cuba y por el terrorismo de Libia. Esa es la gravedad de la situación de Bolivia. Bolivia es además un narcoestado, y es un narcoestado, como decía al iniciar esta parte, por traición. Y los traidores tienen nombre: Carlos Mesa, Jorge Quiroga, todos los opositores funcionales que hoy día le están diciendo en Bolivia que es posible, con un padrón electoral, con una alteración de más del 20% de fantasmas, con la violación del departamento más importante de Bolivia, Santa Cruz, para no hacer un censo nacional que clarifique aquello que se ha producido hace unos meses, con la prisión de más de 270 bolivianos y el exilio de cerca de 9.000, que se puede hacer una elección en Bolivia. Lo que quieren de nuevo los traidores a la patria, así como la traicionaron el 17 de octubre del 2003, es una dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige, donde seguramente ganará o Evo o Arce Catacora o la persona que ellos pongan y convencerán al mundo, como lo han hecho el 2020, de que es una elección limpia en la mugre en la cual, sin tener control electoral, todos los partidos que fueron a la oposición y los candidatos, antes de que se escrute el 20% de los votos, ya habían reconocido el triunfo indiscutible de Arce Catacora. Traidores, traidores a la patria y traidores por la peor de las razones, por corrupción, porque todos esos se están volviendo ricos. Porque toda esa gente, además de robarle al Estado, se está llenando los bolsillos con negocios colaterales, con industrias, con monopolios, con oligopolios y con cualquier forma de enriquecimiento que finalmente es ilícito. Por eso, y entro a la parte final, el retorno a la democracia es difícil. Es difícil porque hay una estructura económico-criminal transnacional que hoy día controla Bolivia. Se ha cumplido el sueño de Fidel Castro en la década de los 60, de controlar el corazón de Sudamérica por la gran influencia geopolítica que tiene. Y los países vecinos están pagando el precio. Argentina, Chile, Perú, ¿qué se dice de Perú? Brasil,
Paraguay está un poco protegido porque tiene sus precauciones. Bolivia es el centro geopolítico de expansión de este proceso criminal. Es difícil recuperar Bolivia porque los países no están cumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales. Lo primero que tienen que hacer las democracias y los líderes democráticos del mundo es señalar a Bolivia como una dictadura. En Bolivia no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia que señala la Carta Democrática Interamericana. No hay respeto a los derechos humanos, no hay libertad, no hay separación e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, no hay posibilidad de elecciones libres y justas y no hay libre organización política con más de 9.000 exiliados y la gente sigue tratando al dictador en ejercicio como si fuera el jefe de un gobierno democrático. Lo que le pedimos a las Américas y al mundo es reconocer la realidad objetiva que se ha reconocido aquí hoy día para cooperar de esa manera a la resistencia civil efectiva que hay en Bolivia, porque el repudio al régimen boliviano es un repudio que seguramente supera el 80%, porque los bolivianos no son ni corruptos, ni narcotraficantes, ni traidores a la patria. Esos son los falsos líderes que hoy día todavía manejan las cuerdas del sistema montado por la dictadura para operar la dictadura electoralista. ¿Se puede recuperar la democracia en Bolivia? Sí. ¿Se puede llevar adelante el proceso creciente de la resistencia civil? Sí. Pero hay que empezar llamando a las cosas por su nombre. Primero, Bolivia es una dictadura. Segundo, Bolivia es un narcoestado. Estamos en manos de narcotraficantes. Narcoestado quiere decir aquel país en el cual miembros del gobierno participan de alguna forma en lo que es el proceso del narcotráfico. Y miren qué forma participan. Las federaciones de cocaleros, con su jefe Evo Morales, son el partido político más importante del país. ¿Alguna prueba más? Pero además de aquello, controlan cada uno de los sistemas que deberían luchar contra el narcotráfico, lo que ha incluido la muy temprana expulsión de la DEA, el desconocimiento de todos los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico y la proclama reiterada de Evo Morales de que la cocaína debería legalizarse. Solamente seguido por Petro, en una locura de ese tamaño, de gente que no defiende el narcotráfico, es el narcotráfico. Termino diciéndoles que es posible recuperar la república, es posible recuperar la democracia y es posible mirar al futuro. Hay una gran juventud en Bolivia, hay una gran resistencia, hay un gran proceso de unidad nacional que está quebrando la multiplicación de los ejes de confrontación que han introducido a Bolivia el racismo, el regionalismo, la lucha incluso familiar, y que va a derrotar a la dictadura, y que esa derrota está cerca porque se mide en función de lo que es la debilidad de los detentadores del poder. La debilidad de los detentadores de poder está en el hecho de que no tienen pueblo, el pueblo boliviano no los apoya. No tienen economía, se acabó el boom que aprovecharon todo lo que los gobiernos democráticos habíamos sembrado. Simplemente se gastaron y se farrearon la riqueza que les dejamos. Eso es el gas, eso es la producción de la industria nacional, esas son las exportaciones, esos son los datos que se han dado aquí. No tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa. ¿Quién le cree a la gente que detenta el poder en Bolivia hoy día que es un proceso de cambio? ¿O quién les cree que no son los títeres de Cuba y Venezuela? Y cuarto, no tienen ninguna posibilidad de opciones, no tienen alternativas. Es un régimen sin opciones, porque se les está achicando el resultado de la crisis y la pobreza y la miseria a la que están llevando al pueblo boliviano, se les ha achicado el botín. Y toda su reacción es pelear por el botín. La pelea entre Evo Morales y Arce Catacora no es una pelea ideológica, no es una pelea ni siquiera por el poder, es una pelea por el botín. Están peleando por quién controla el narcotráfico, por quién controla el tráfico, el contrabando y los negociados de corrupción de la importación de combustibles en Bolivia, por quién controla las aduanas y por quién controla la línea de corrupción a través del manejo del Estado. No tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa y no tienen opciones. Van a caer. Y lo que estamos haciendo hoy día aquí es decirle al pueblo boliviano, adelante con la resistencia civil,
Este no es un tema ideológico, se necesita una unidad que no es una unidad ideológica ni partidista, ni siquiera programática, es una unidad existencial que siempre se ha dado en Bolivia en los momentos en que ha sido necesario defender la patria. Muchas gracias.